programa se lo habíamos adelantado, el conflicto con Ucrania, lo habíamos dicho, protagonistas este país, Rusia, la OTAN, los Estados Unidos, punto de partida de un conflicto que por el momento no tiene un final como está esperando el mundo. Una reunión importante, próximo lunes, el presidente de Francia se va a reunir con el presidente de Rusia, se va a reunir con el presidente de Ucrania. Informe especial y en minutos un invitado. La crisis entre Rusia y Ucrania con foco en la región del Donbass no cesa. Desde hace semanas, la diplomacia y una retórica agresiva acompañan a los movimientos militares a ambos lados de la frontera este ucraniana, donde rebeldes prorrusos, apoyados por Moscú, libran un conflicto con las fuerzas de Kiev desde 2014. Rusia tiene desde noviembre unos 100.000 hombres en la zona, apoyados por artillería y blindados, a los que se sumaron más recientemente otras divisiones en Bielorrusia, país aliado de Moscú. Diplomáticos y servicios de inteligencia occidentales intentan descifrar cuál es la verdadera estrategia del presidente Vladimir Putin y si se producirá finalmente una invasión. La OTAN, por su parte, tiene fuerzas de despliegue rápido estacionadas en Polonia, Rumania y los países bálticos, y Estados Unidos puso en alerta a más de 8.000 hombres. Todo indica que ni la Alianza Atlántica ni Washington intervendrían militarmente en caso de un conflicto. Por eso, la estrategia occidental se centra en amenazar con sanciones económicas a Moscú y suministrar apoyo logístico, armamento de última generación e información a Ucrania para maximizar el eventual costo a pagar en bajas por Rusia en caso de invasión. We have no plans to deploy NATO combat troops to Ukraine. NATO allies have trainers there. We help them from NATO with building capacity, modernizing their defenses, including their cyber defenses. NATO allies also provide equipment, defensive weapons, like the UK has now provided, for instance, anti-tank weapons. La persistencia de la crisis mantiene paralizado al gobierno del presidente Joe Biden, lo que pone en evidencia las dificultades actuales de Estados Unidos para mantener su hegemonía política y militar. Esta semana, el Consejo de Seguridad de la ONU fue el escenario de los principales cruces diplomáticos. En tanto, en la mesa de negociaciones del denominado formato Normandía, en la que participan Rusia y Ucrania con la mediación de Francia y Alemania, se acordó una pausa por 15 días, lo que también aleja durante ese lapso las acciones militares. And today, in the United Nations, we've laid out the full nature of Russia's threat to Ukraine's sovereignty and the territorial integrity of Ukraine, as well as the core tenets of a rule-based international order. And we continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its buildup of its forces around Ukraine, we are ready no matter what happens. Los objetivos de Putin son varios, pero el principal es frenar la expansión hacia el este de la OTAN y obtener la garantía de que Ucrania no será incorporada a la alianza. Algo que ni los Estados Unidos ni sus aliados europeos están dispuestos a conceder. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения на НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО. También pretende revertir el proceso de occidentalización de Ucrania iniciado con las protestas de 2013 porque teme que sirva de estímulo a las demandas domésticas. Y busca restablecer la función de Ucrania como Estado buffer entre Rusia y Europa, retomando su incidencia en la política interna de un país que el Kremlin considera parte de Rusia, en tanto los unen lazos históricos, lingüísticos y culturales. La iniciativa parece estar del lado ruso, pero hay una ventana de tiempo. La amenaza de invasión sería creíble solo hasta marzo, cuando el clima la volvería más compleja, costosa y peligrosa.
Algunos analistas creen que Putin no tiene pretensiones territoriales ni busca un conflicto. Pretende forzar a Estados Unidos a un acuerdo formal que contemple sus demandas de seguridad, para las que Ucrania es una línea roja, haciendo probablemente algunas concesiones y reafirmar el rol de Rusia como potencia con capacidad de veto global. La administración Biden está dando señales de entender la jugada, pero además necesita acordar con Rusia para poder seguir ocupándose de la gran obsesión de la política exterior estadounidense: el imparable ascenso de China. Y allí este mapa nos va a clarificar aún más la situación. Estas son las unidades militares rusas en la frontera con Ucrania. Lo que está en naranja son las unidades permanentes, pero lo que está en rojo son las nuevas unidades. Allí está parte de los separatistas respaldados por Rusia. Allí tenemos Ucrania, allí tenemos a Rusia. Reiteramos, en naranja estamos viendo las unidades permanentes, pero lo que nos importa son las nuevas unidades en rojo. Allí está, en la frontera con Ucrania, estas unidades militares desplegadas por Rusia. Pero veamos la comparación, y es importante a esta hora: la Fuerza Armada de Rusia, la Fuerza Armada de Ucrania. Félix Taylor, a ver. Exactamente, Pablo, para tener una visión más acabada de la diferencia de fuerzas entre ambas naciones, aquí están los números que son realmente reveladores. Lo vamos a ver en un instante. El personal activo de cada una de las Fuerzas Armadas, el personal de reserva, las piezas de artillería que cuentan, vehículos blindados, tanques, helicópteros de ataque, aviones de combate. Vamos a ver, para Ucrania el personal activo llega a los 209.000, mientras que para Rusia 900.000. 900.000 es el personal de reserva con el que cuenta Ucrania, mientras que Rusia tiene 2 millones de personal de reserva. 2.040 piezas de artillería para Ucrania, 7.571 para Rusia. 12.303 vehículos blindados que tiene Ucrania y 30.112 Rusia. 2.596 tanques, 12.420 para Rusia, 34 helicópteros de ataque para Ucrania, 544 para Rusia, 98 aviones de combate para Ucrania, 1.511 para Rusia. En los valores, 6.000 millones de dólares el gasto militar para los ucranianos y 62.000 millones de dólares el gasto militar para Rusia. Félix, tenemos un invitado en esta primera edición 2022 para hablar del conflicto con Ucrania. Allí los primeros datos. Perfil del invitado que estaremos justamente conversando con él en 10 segundos. Nuestro segundo invitado del día de hoy es Ignacio Utin. Él es periodista especializado en Europa Oriental, Eurasia, postsoviética y Balcanes, maestrando en Relaciones Internacionales, consejero consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, colaborador de medios de Argentina, Uruguay, España, Serbia, Rusia y Bulgaria, y publicó el libro Deconstrucción, Crónicas y Reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista en 2018. Allí está el perfil de Ignacio Utin, que nos acompaña en esta edición. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, cuánto para hablar, cuánto para analizar. Recién veíamos el mapa, cómo está la situación. Ahora veíamos las tropas permanentes, veíamos las últimas tropas, los últimos despliegues. Una primera visión de lo que está pasando. Bien, en principio, desde noviembre, Rusia viene movilizando tropas. Esto no es algo nuevo, no es de la semana pasada. Desde noviembre se están movilizando tropas y se supone que son más de 100.000 hombres que Rusia ha movilizado hacia las fronteras de Ucrania desde territorio ruso, es decir, desde el este del país, pero también desde territorio de Bielorrusia, que es un país muy cercano políticamente a Rusia, que es el norte de Ucrania, y también desde el Mar Negro, que es el sur de Ucrania. Es decir, Ucrania está casi rodeado desde el este, desde el norte y desde el sur. Simplemente falta el oeste, pero el oeste está conformado por países cercanos o miembros a la OTAN. A ver, Ignacio, en esta historia que tiene el vilo al mundo, tiene como protagonista a Rusia, a Ucrania, pero también a los Estados Unidos, pero también a la OTAN. Absolutamente. De hecho, yo creo que esta historia, si bien tiene que ver con Ucrania y todo sucede alrededor de Ucrania, creo que el protagonista de esta historia no es Ucrania. Los protagonistas son Rusia y Estados Unidos. Y lo que suceda con el futuro de Ucrania no es decisión de Ucrania, mal que le pese al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ver, el futuro de Ucrania, decías vos, ¿le importa poco y nada al presidente Vladimir Putin, pero sí le importa a Estados Unidos?
Sí, el tema, Ucrania no tiene posibilidades de incorporarse a la claro. OTAN en el corto plazo, porque Ucrania es un país, es de los países más pobres de Europa, es un país dependiente, como hemos visto en las últimas semanas, que depende del apoyo militar y financiero de Occidente, como se ha visto en estas últimas semanas, pero además es un país en guerra, hace casi 8 años y que no controla la totalidad de su territorio, con lo cual ni siquiera puede incorporarse a la OTAN porque no cumple con los requisitos formales de la alianza. ¿Y entonces? Y entonces, ¿cuál es el problema? Si el país no puede incorporarse a la OTAN, ¿por qué le interesa a Rusia? Bueno, en principio porque Ucrania tiene una posición geográfica muy importante. Está en el medio, está entre Occidente y Rusia. De la misma forma que Bielorrusia está en esta región. Es de alguna forma un estado tapón, como decía el informe, un buffer, una separación, un colchón de seguridad entre Rusia y Occidente. Pero al mismo tiempo Rusia lo considera Ucrania parte de su esfera de influencia histórica, por razones históricas, por razones culturales. Son dos países hermanos, muy similares. El problema es que desde 2014 hay una guerra, y esa guerra desde 2014, desde hace casi 8 años, insisto, esto es muy importante recordarlo, esa guerra significó un quiebre en las relaciones entre Rusia y Ucrania, que solían ser... Para Ucrania, Rusia era el principal socio comercial hasta 2014. Y hoy por hoy las relaciones se han quebrado tanto que ni siquiera hay vuelos directos entre ambos países. Ignacio, ¿qué se espera de la reunión del próximo lunes que va a mantener el presidente de Francia con el propio Vladimir Putin, con el propio presidente de Ucrania? ¿Por qué este involucramiento de Francia en este conflicto? Bueno, en principio, Ucrania, Rusia, Francia y Alemania son miembros de Normandía, que es un formato que se estableció para terminar con esta guerra en Donbass, de que, insisto, empezó en el año 2014, hace casi 8 años. Y lo que pretenden Alemania y Francia, en principio, es que se cumplan los acuerdos de Minsk. Son 2 acuerdos que se firmaron en 2014 y 2015 para terminar con la guerra, y Ucrania nunca los aplicó, porque cuando intentó aplicarlos hubo una serie de manifestaciones muy importantes que consideraban aplicar estos protocolos, estos acuerdos, como una forma de capitulación, de rendición frente a los grupos insurgentes, rebeldes, separatistas o como se les quiera llamar, del oriente de Ucrania. Bien, Ignacio, gracias por estos minutos y ese libro, ¿no? Que tanto tiene que ver justamente con este conflicto. Lo decíamos recién cuando Félix Taylor narraba tu perfil, Guerra Fría, una renovada Guerra Fría. Bueno, el autor es este colega que tenemos hoy en esta edición de Noticias. Gracias, Ignacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias.